Vamos a ver entonces ahora la glucólisis. Vamos a iniciar con la primera parte del metabolismo de los carbohidratos. ¿Qué cosa es la glucólisis? La glucólisis es aquella reacción por la cual yo voy a obtener de una glucosa, de una molécula de glucosa que tienen 6 carbonos, ¿no? Acuérdense que la glucosa es una hexosa, ¿no? 6 carbonos. Yo voy a obtener ¿qué cosa? Voy a tener 2 moléculas de piruvato, que es una molécula que tiene 3 carbonos. O sea, el primer paso en la degradación de la glucosa entonces va a ser la glucólisis, donde una glucosa me va a dar origen a 2 piruvatos. Esta glucólisis se va a realizar en todos los tejidos. ¿Ya? Todos los tejidos van a realizar este proceso inicial de degradación de la glucosa, conocido como glucólisis, y se va a realizar en el citoplasma de las células. Este proceso se va a iniciar en el interior de la célula, pero a nivel del citoplasma, no en ninguna organela, no en el núcleo, sino en el citoplasma de la célula. Vean ustedes que la glucólisis, ustedes la pueden ver así con las distintas fórmulas y enzimas que participan en esta vía metabólica, pero realmente hay cosas muy puntuales que ustedes tienen que saber sobre esta glucólisis. Lo primero que tienen que saber es que la glucólisis cuenta o está formada por 10 reacciones. Van a haber 10 reacciones enzimáticas, eso quiere decir que van a haber 10 enzimas que van a participar en este proceso de la glucólisis. Vean aquí, son 10 enzimas, 10 reacciones que se van a producir. Y en este caso podemos dividir a estas 10 reacciones en 2 partes, ¿no? Una primera parte o una primera fase que conocemos como fase preparatoria, que esta primera fase preparatoria va a estar compuesta por 5 reacciones, y luego vamos a tener una segunda fase que es la fase de beneficios, que se conoce así, fase de beneficios, ya vamos a ver por qué, donde se completan las 5 últimas reacciones. Entonces las 5 primeras reacciones como fase preparatoria y las 5 últimas reacciones como fase de beneficio, ¿no? Nosotros vamos a tener que dentro o gracias a esta primera degradación de la glucosa en la glucólisis, nosotros vamos a tener una ganancia neta de energía al degradar esta glucosa de 2 ATPs. 2 ATPs más 2 NAT reducidos. Esa es la ganancia neta que vamos a obtener de la glucosa. En este primer paso de la degradación de la glucosa ya vamos a obtener esta ganancia de energía a través de los ATPs. Acuérdense que el NAT reducido es como un paquete también que va a obtener energía, que luego más adelante vamos a ver cuando hablemos de fosforilación oxidativa cómo le sacamos energía a este NAT. Entonces también lo estoy considerando así como dentro del paquete de energía que se va ganando por la degradación de esta macromolécula. Acuérdense ustedes cuando hablamos de metabolismo, catabolismo era degradar a una molécula, y al degradar esa molécula yo podía obtener energía, ¿no? En este caso el catabolismo de la glucosa me va haciendo en esta primera fase que yo ya vaya ganando algo de energía. Pero más o menos para que ustedes vean cómo es que se produce estas 10 reacciones. Vemos que lo primero que se va a producir es la fosforilación de la glucosa en la posición 6. Vean ustedes que la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, se hace fosforilar la posición 6 de la glucosa gracias a esta enzima que se conoce como hexoquinasa, ¿no? Esta enzima hexoquinasa es una enzima muy importante, de hecho es una enzima reguladora de la glucólisis. En el caso de la hexoquinasa vamos a tener que realizar una acción irreversible. Eso quiere decir que al añadir ese fosfato a la glucosa ya no hay marcha atrás. Es una reacción irreversible, y de esta hexoquinasa nosotros vamos a tener hasta 4 isoenzimas, es decir, vamos a tener 4 tipos de hexoquinasa que van a encontrarse en diferentes tejidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que de estos 4 tipos de hexoquinasas, una de ellas recibe un nombre especial. La hexoquinasa de tipo 4 va a recibir el nombre de glucoquinasa, y esta glucoquinasa
la vamos a encontrar solamente a nivel del hígado y de la célula beta pancreática. Ya vamos a hablar en la siguiente lámina un poquito más de esta enzima, pero lo que sí les quería decir es que esta enzima es muy importante porque es una enzima reguladora, le voy a poner la R de reguladora, dentro del ciclo de Krebs. Dentro de la glucólisis, ¿no? De la glucólisis. Entonces, la formación de glucosa 6-fosfato está dada por esta enzima que es la hexoquinasa. Ahora, la glucosa 6-fosfato en una segunda reacción se va a convertir en un isómero a través de esta glucosa 6-fosfato isomerasa. El isómero básicamente va a ser la fructosa 6-fosfato, ¿no? Glucosa se convierte en fructosa. Acuérdense que la fructosa también es una hexosa, solamente que en este caso cambia gracias a esta isomerasa de glucosa a fructosa. La fructosa 6-fosfato, vean que luego se va a convertir en fructosa 1,6-bifosfato, es decir, va a ganar un fosfato gracias a esta otra enzima que es la fosfofructoquinasa. La fosfofructoquinasa también es otra enzima muy importante porque se considera también una enzima reguladora del ciclo de Krebs. También cataliza, una reacción irreversible, es decir, ya no hay marcha atrás una vez que se ha formado la fructosa 1,6-bifosfato y se considera a esta fosfofructoquinasa como el principal regulador de la glucólisis, como vamos a ver más adelante. Luego, la fructosa 1,6-bifosfato, gracias a esta enzima que es la aldolasa, va a poder dividirse, ¿no?, en dos moléculas de 3 carbonos cada una, el gliceraldehído trifosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Vean aquí que las 3 primeras reacciones estábamos hablando de una molécula de 6 carbonos. Cuando llega a fructosa 1,6-bifosfato y actúa esta aldolasa, la aldolasa lo que hace es separar. Aquí ya se forman 2 moléculas de 3 carbonos, gliceraldehído trifosfato y dihidroxiacetona fosfato. Y vean ustedes que quien continúa en la vía de la degradación es la gliceraldehído 3-fosfato. Y es por eso que la dihidroxiacetona fosfato tiene que convertirse a gliceraldehído trifosfato a través de esta enzima que es la triosa fosfato isomerasa. Entonces vemos que finalmente, si bien la división de la fructosa 1,6-bifosfato genera 2 moléculas distintas, finalmente una de ellas, que es la dihidroxiacetona, se va a terminar transformando también en gliceraldehído trifosfato. Vean ustedes luego que esta gliceraldehído trifosfato, por acción de la gliceraldehído fosfodeshidrogenasa, se va a convertir en 1,3-difosfoglicerato. Vean. Y luego la 1,3-difosfoglicerato por la fosfoglicerato quinasa va a perder un fósforo y se va a convertir en 3-fosfoglicerato. Luego, por acción de una mutasa, que es la fosfoglicerato mutasa, se va a convertir en 2-fosfoglicerato, o sea, cambia la posición del fósforo de 3 a 2. Y luego, gracias a la acción de una enolasa, vamos a convertir el 2-fosfoglicerato en un fosfoenolpiruvato. Y este fosfoenolpiruvato se va a convertir a piruvato, que es la molécula final en la cual yo voy a obtener de la glucólisis gracias a esta acción de esta enzima que es la piruvatoquinasa. Y la piruvatoquinasa es otra enzima reguladora de la glicólisis. Vean ustedes que entonces hay 3 puntos de regulación en la glucólisis que vamos a ver más a detalle en la siguiente diapositiva, que van a ser hexoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvatoquinasa. Pero vean ustedes que aparte de la generación de piruvato a partir de glucosa, vamos a notar, ustedes vean que hay ciertas reacciones que tienen gasto de energía y hay ciertas reacciones que tienen en las cuales se gana energía. Vean ustedes que en la primera fase, que es la fase preparatoria, que son las 5 primeras reacciones, lo que yo voy a tener básicamente va a ser no voy a tener ganancia de energía, más bien voy a tener 2 reacciones que van a consumir ATP. Vean ustedes, la acción de la hexoquinasa para convertir glucosa en glucosa 6-fosfato gasta ATP,
¿no? Aquí se gasta un ATP. Vean que la conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato también hay un gasto de ATP. Por eso es que esta primera fase no se conoce o no tiene ningún beneficio, sino simplemente es una fase preparatoria para lo que va a venir después. Esta primera fase va a terminar básicamente con la formación de dos moléculas de gliceraldehído, porque acuérdense que la hidroxiacetona fosfato se transforma en gliceraldehído trifosfato. Entonces vamos a ver que al final esta primera fase preparatoria va a culminar con la formación de gliceraldehído trifosfato por dos moléculas de gliceraldehído trifosfato. Y vean ustedes que a partir de del gliceraldehído fosfato en adelante, que son las 5 últimas reacciones, vamos a tener ganancia de energía. Por eso se le llama la fase de beneficios de la glucólisis. Vean que la primera reacción, que es convertir gliceraldehído trifosfato en 1,3-difosfoglicerato, vamos a encontrar la formación de este NAD reducido, que como les decía es un paquete de energía. Entonces ya ahí estamos ganando energía. Y acuérdense que como a partir de esta reacción se trata de dos gliceraldehídos fosfatos que se van a convertir en 1,3-difosfogliceratos, entonces yo voy a ganar 2 NAD reducidos. Y aquí que haya una ganancia neta de NAD reducidos de 2 en toda la glicólisis, ¿no? Vean ustedes luego que la siguiente reacción, que es la formación de 3-fosfoglicerato a partir de 1,3-difosfoglicerato, también genera ATP. Acuérdense nuevamente que a partir de acá es por dos moléculas, entonces 2,1,3-difosfoglicerato más 2,3-fosfoglicerato generarán 2 moléculas de ATP. Entonces acá en esta reacción ya voy ganando 2 moléculas de ATP. Y vean finalmente que la conversión de fosfenol piruvato a piruvato también genera ATP. Y como son 2 fosfenol piruvatos los que están viniendo en esta cadena de beneficios, entonces voy a obtener también 2 ATPs. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la fase de beneficios voy a tener ganancia de 2 ATPs en esta primera reacción de 1,3-difosfoglicerato a 3-fosfoglicerato y 2 ATPs más en la conversión de fosfenol piruvato a piruvato. Entonces, en total serían 4 ATPs. Pero como en la primera fase preparatoria yo gasté 2 ATPs, entonces el balance neto termina siendo 2 ATPs. Vean ustedes. En el caso del NAD no hay problema porque simplemente se ganan 2 NADs en la fase de beneficios. Entonces vean ustedes que el balance neto va a ser 4 ATPs de la ganancia de la fase de beneficios menos 2 ATPs que se gastaron en la fase preparatoria, da 2 ATPs. Y 2 NADs que se ganaron en el inicio de la fase de beneficios, 2 NAD. Por eso el balance o la ganancia neta de energía, en este caso en la primera etapa de la degradación de la glucosa, que se conoce como glucólisis, va a ser 2 ATPs más 2 NAD reducidos. Entonces vamos a hablar un poquito más de estas enzimas que van a ser las enzimas reguladoras de la glucólisis, que son básicamente la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Acuérdense que en el caso de la hexoquinasa lo que vamos a tener es que esta enzima, ya lo habíamos dicho, es la primera enzima de la glucólisis y va a convertir la glucosa en glucosa 6-fosfato. Habíamos dicho que esta hexoquinasa tiene 4 isoformas, pero la cuarta isoforma, o sea, la hexoquinasa de tipo 4, se conoce también como glucoquinasa. Entonces, la glucoquinasa va a ser la hexoquinasa de tipo 4. Pero hay ciertas peculiaridades con esta glucoquinasa en comparación con el resto de las hexoquinasas. La glucoquinasa solamente se va a localizar principalmente en el hígado, también se va a encontrar en la célula beta pancreática, pero principalmente en el hígado, mientras que el resto de hexoquinasas se van a encontrar en los otros tejidos, donde vamos a tener aquí, digamos, como tejido bandera al músculo, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las peculiaridades de cada una de estas isoenzimas, ¿no? De estas isoformas de esta misma enzima? En el caso de la hexoquinasa, entonces, vamos a encontrarlo en diversos tejidos. O sea, no hay un tejido, digamos, no es exclusivo de un solo tejido, sino que se va a encontrar en diversos tejidos. Claro, yo le he puesto el músculo como tejido ejemplo, pero realmente se encuentra en diversos tejidos, no es exclusiva del músculo, mientras que la glucoquinasa, como les había dicho, es básicamente exclusiva del hígado y también se puede encontrar en la célula beta pancreática. Esta hexoquinasa va a tener como característica que va a tener un Km bajo,
¿no? Una constante de Michaelis baja y también va a tener una velocidad máxima baja. El hecho que tenga un km bajo significa que la enzima es muy afín a la glucosa. Acuérdense que km, que es la constante de Michaelis, me indica cuál es la cantidad de sustrato que yo necesito para llegar a la mitad de mi velocidad máxima con esta enzima. Si el km es bien bajito, significa que yo necesito poco sustrato para que rápidamente llegue a la velocidad media máxima. Entonces, en este caso se necesita poquita glucosa para poder activar a la exoquinasa que se encuentra en estos tejidos. Entonces tiene mucha afinidad la exoquinasa por la glucosa, ¿no? En cambio, en el caso de la glucoquinasa tiene un km bastante alto y la velocidad máxima también es alta. Entonces, ¿qué significa? Que la glucoquinasa que está en el hígado, en la célula beta pancreática, tiene mucho menor afinidad por la glucosa, es decir que se necesitan valores más altos de glucosa para poder tener una reacción con esta enzima que es la glucoquinasa. Es por eso, como su km es alto, que se le conoce, o esta enzima puede funcionar como un sensor de glucosa, ¿no? Porque básicamente puede detectar qué tan alta está la glucosa en la sangre y su actividad, la actividad de esta enzima entonces va a ser proporcional a la cantidad de glucosa que hay en la sangre, porque tiene un valor de km bastante alto, o sea, necesita que las concentraciones de glucosa estén bastante altas para que pueda actuar. Por eso es que esta enzima va a la par con la cantidad de glucosa que hay en la sangre y funciona como un sensor. En cambio, la exoquinasa no, la exoquinasa, como el km es bajo, puede actuar así hayan pocas concentraciones de glucosa. Y esto se entiende porque los tejidos necesitan la glucosa para poder vivir. Entonces, esta enzima tiene que tener mucha afinidad. Por ejemplo, en el caso específico del músculo, para que pueda hacer la contracción, necesita la glucosa para obtener energía de ahí. Entonces, con pocas concentraciones de glucosa, ya esta enzima es bastante afín para poder generar glucosa, porque si no, ¿de dónde va a obtener energía los tejidos, como por ejemplo el músculo, ¿no? En el caso de la exoquinasa, la regulación de la glucólisis va a ser una regulación básicamente de tipo alostérica. Acuérdense que habíamos hablado de enzimas alostéricas, son aquellas que tienen moduladores positivos o negativos para su actividad. En este caso, la exoquinasa tiene un modulador negativo, que en este caso el modulador negativo va a ser la glucosa 6-fosfato. Eso quiere decir que cuando ya haya suficiente formación de glucosa 6-fosfato, esta misma glucosa 6-fosfato que ha formado la exoquinasa a partir de glucosa va a funcionar como un modulador negativo sobre la enzima exoquinasa y le va a decir, oye, ¿sabes qué? Hay suficiente glucosa 6-fosfato, ya no conviertas más glucosa en glucosa 6-fosfato. Entonces la va a modular de manera negativa. En cambio, en la glucoquinasa vamos a tener una regulación que básicamente va a ser una regulación de tipo hormonal. Eso quiere decir que hay hormonas que van a regular la expresión de esta enzima. Y vamos a tener básicamente dos hormonas que van a poder regularla, que son glucagón e insulina. Glucagón e insulina son hormonas que participan en el metabolismo de los carbohidratos y la vamos a mencionar mucho a lo largo de esta charla. Y van a ver ustedes que en el caso de la glucoquinasa lo que vamos a obtener es que el glucagón inhibe la acción de la glucoquinasa, mientras que la insulina estimula a la glucoquinasa. O sea, la insulina estimula que se produzca o que haya mayor actividad de esta enzima, mientras que el glucagón la inhibe, ¿no? Además, vamos a ver que esta regulación va a ser un poquito más duradera, un poco más a mediano a largo plazo que tal vez la regulación alostérica que tenga que tiene la exoquinasa, ¿no? En el caso de la fosfofructoquinasa, habíamos dicho que esta fosfofructoquinasa es la enzima más importante dentro de lo que es la regulación
de la glucólisis, es la enzima más importante en la regulación. Acuérdense que en el caso de la fosfofructoquinasa, lo que hace la fosfofructoquinasa es convierte la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. Esta enzima, la fosfofructoquinasa, va a tener una regulación de tipo alostérica, ¿no? Eso quiere decir a través de algunos moduladores, donde básicamente vamos a tener moduladores positivos y moduladores negativos. En el caso de los moduladores positivos vamos a tener la presencia de AMP, que acuérdense que el AMP, cuando se empieza a incrementar el AMP en la célula, lo que da una idea es que hay una depleción de ATP. Cuando hay un incremento de AMP en comparación con el ATP, lo que nos está diciendo la célula es, oye, se está gastando el ATP, ya no hay ATP. Entonces, ante un incremento de AMP, entonces lo que yo requiero es que la glucosa se empiece a degradar para poder generar más ATP. Por eso el AMP es un regulador o modulador positivo de la fosfofructoquinasa. Y el otro modulador positivo es una molécula que se llama fructosa 2,6-bifosfato. No fructosa 1,6-bifosfato, que es el producto de la acción de esta enzima fosfofructoquinasa sobre la fructosa 6-fosfato, sino es otro producto, fructosa 2,6-bifosfato, que ya vamos a hablar en un ratito más acerca de ella. Y los moduladores negativos de esta enzima van a ser básicamente el ATP, claro, porque si hay mucho ATP, entonces ¿para qué vas a seguir degradando glucosa si ya tienes energía? Entonces ya no sigas degradando glucosa. El otro modulador negativo de la fosfofructoquinasa va a ser el citrato. El citrato es un intermediario del ciclo de Krebs. Entonces, si hay muchos citratos, si se está formando muchos citratos, es decir, que hay suficiente cantidad de intermediarios en el ciclo de Krebs que están formando energía. Entonces, ¿para qué vas a requerir que se siga degradando glucosa si ya hay suficientes metabolitos en el ciclo de Krebs que están haciendo o que van a procesarse para obtener energía? Y también es un regulador negativo de la fosfofructoquinasa, el pH a nivel del músculo. Cuando tenemos un pH bajo, que en el tejido muscular, esto específicamente en el músculo, pues es un indicativo de que se está acumulando lactato en el músculo, y entonces al haber lactato dentro del músculo, acuérdense que el lactato es una forma por la cual la célula muscular va a obtener energía en el metabolismo anaeróbico. Entonces dice, bueno, ¿para qué vas a requerir seguir degradando la glucosa si tenemos suficiente cantidad de lactato que ya se está hasta acumulando y disminuyendo el pH en el músculo? Entonces también es un modulador negativo. Pero dentro de todos estos moduladores de regulación alostérica de la fosfofructoquinasa, el que llama la atención es la fructosa 2,6-bifosfato. ¿De dónde sale la fructosa 2,6-bifosfato? Pues resulta que existe una enzima bifuncional, y decimos enzima bifuncional porque tiene dos partes, que va a ser la que va a formar la fructosa 2,6-bifosfato. Esta enzima bifuncional va a tener, por un lado, imagínense que si fuera como una esfera que tiene dos caras, ¿no? Una cara, por un lado, ¿no? Imagínense una esfera, la enzima es una esfera que tiene dos caras. Por un lado, en una primera cara, vamos a tener a la enzima fosfofructoquinasa de tipo 2. Esta fosfofructoquinasa que convierte la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato se conoce como la fosfofructoquinasa de tipo 1. Esta de aquí es una enzima parecida, pero es la tipo 2, fosfofructoquinasa de tipo 2. Esa es una parte de la enzima. Y la otra cara de la enzima vamos a encontrar a otra enzima que es el FBP2, que se conoce como la fructosa 2,6-bifosfatasa.
Entonces, por un lado, en esta enzima bifuncional tenemos a la fosfofructoquinasa de tipo 2 y por el otro lado a la fructosa 2,6-bifosfatasa, que tienen acciones diferentes. Vean ustedes, la fosfofructoquinasa 2 lo que hace es convertir la fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6-bifosfato. Eso hace la fosfofructoquinasa de tipo 2, mientras que la fosfatasa lo que hace es convertir la fructosa 2,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. Vean ustedes entonces que esta enzima bifuncional tiene como dos acciones diferentes, ¿no? Por un lado, la fosfofructoquinasa lo que hace es fosforilar a la fructosa 6-fosfato en la posición 2, una acción diferente a la enzima de la glucólisis, que es la fosfofructoquinasa de tipo 1. Y por otro lado, esta enzima tiene en la otra cara a una enzima que deshace lo que esta fosfofructoquinasa 2 hizo, que es convertir la fructosa 2,6-bifosfato nuevamente en fructosa 6-fosfato. Entonces, esta enzima bifuncional es muy importante. ¿Por qué? Porque esta enzima va a tener una regulación de tipo hormonal. Entonces aquí vemos también que hay una regulación de tipo hormonal que no es propiamente directa sobre la fosfofructoquinasa, sino la regulación hormonal es sobre la enzima bifuncional. Y ustedes dirán, ay, pero ¿qué tiene que ver la regulación de esta enzima bifuncional sobre la regulación de la fosfofructoquinasa? Porque acuérdense ustedes que una de estas enzimas, uno de los productos, que tiene esta enzima bifuncional es la fructosa 2,6-bifosfato. Y la fructosa 2,6-bifosfato es un modulador positivo de esta fosfofructoquinasa de tipo 1. Entonces, si yo empiezo a regular esta enzima, hago que se forme más fructosa 2,6-bifosfato o hago que se degrade más fructosa 2,6-bifosfato, entonces yo también de forma indirecta voy a estar regulando positivo o negativamente la expresión de esta enzima, que es la fosfofructoquinasa. ¿Y qué enzimas son las que van a permitir la regulación hormonal? Básicamente la regulación hormonal va a basarse en el hígado, exclusivamente en el hígado, y vamos a tener, igual en lo que sucedía con la glucoquinasa, vamos a tener a la insulina y al glucagón. También nuevamente estas dos enzimas que van a regular a esta enzima bifuncional. En el caso de la insulina, ¿qué tenemos con la insulina? La insulina lo que hace es, va a desfosforilar a esta enzima, que es la fosfofructoquinasa de tipo 2. O sea, imagínense que esta enzima tiene un fósforo unido que la hace ser inactiva, le quita el fósforo y la va a activar. Entonces, la insulina lo que hace es activar a la fosfofructoquinasa de tipo 2. Al activar a la fosfofructoquinasa de tipo 2, entonces va a permitir que haya más fructosa 2,6-bifosfato y la fructosa 2,6-bifosfato va a estimular a la fosfofructoquinasa 1. Eso quiere decir que la insulina va a tener finalmente como un efecto sobre la fosfofructoquinasa de tipo 1, un efecto positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque al haber más fructosa 2,6-bifosfato, entonces va a permitir que haya mayor actividad de la fosfofructoquinasa de tipo 1. Mientras que en el caso del glucagón, ¿qué cosa va a hacer el glucagón? El glucagón va a inactivar a la enzima fosfofructoquinasa de tipo 2. Entonces, el glucagón, al inactivar a esta enzima fosfofructoquinasa 2, entonces ya no se va a producir fructosa 2,6-bifosfato y lo que va a permitir entonces es que se inhiba a la fosfofructoquinasa de tipo 1. Entonces, vean ustedes que la insulina y el glucagón no actúan directamente sobre la fosfofructoquinasa, sino lo hacen de manera indirecta a través de la enzima bifuncional
fosfofructoquinasa 2 y la fructosa bifosfatasa, ¿no? Entonces, ustedes ven que ahí la insulina y el glucagón lo que hacen es prenden y apagan el switch de la fosfofructoquinasa de tipo 2 para que se produzca más esta fructosa 2,6-bifosfato, que es un modulador alostérico positivo sobre la fosfofructoquinasa de tipo 1, ¿no? Entonces, esto es importante en cuanto a la regulación hormonal. También vamos a ver que en el músculo puede haber cierta regulación alostérica sobre esta enzima que es la fosfofructoquinasa de tipo 2 a través de la concentración de fructosa 6-fosfato, ¿no? Cuando la fructosa 6-fosfato está alta, entonces hay mucha fructosa 6-fosfato, entonces lo que pasa es que se activa preferentemente la parte de esta enzima bifuncional que produce más fructosa 2,6-bifosfato. En cambio, cuando la fructosa 6-fosfato está baja, se activa más bien la parte fosfatasa para poder obtener más fructosa 6-fosfato. En este caso, la regulación, hay regulación también de tipo alostérica a nivel muscular, básicamente, con la concentración de la fructosa 6-fosfato que cuando está la concentración de fructosa 6-fosfato baja, lo que se va a activar es se activa la parte de la fosfatasa para poder fabricar más fructosa 6-fosfato, mientras que cuando la fructosa 6-fosfato está alta, se activa la parte de la quinasa, de la fosfofructoquinasa 2 para poder obtener más fructosa 2,6-bifosfato y de esa manera también se puede regular. Y finalmente vamos a tener a la piruvatoquinasa, ¿no? En el caso de la piruvatoquinasa vamos a tener que esta enzima va a permitir que haya el pase del fosfoenol piruvato en piruvato, ¿no? Vamos a ver nosotros que en el caso de la fosfofructoquinasa vamos a tener una regulación de tipo alostérica de forma positiva, o sea, va a permitir la activación de esta enzima. ¿Qué moduladores? La fructosa 1,6-bifosfato. Eso quiere decir que la fructosa 1,6-bifosfato activa esta enzima para que continúe la glucólisis, y el otro regulador positivo en este caso va a ser el AMP cíclico, que es un marcador, como le digo, de presión energética. Y se está produciendo poco ATP, entonces le dice a la célula, oye, ¿sabes qué? Actívate piruvatoquinasa para producir más piruvato. Y los moduladores alostéricos negativos van a ser el ATP, porque si hay mucho ATP, ¿para qué quiero formar más piruvato? La acetilcoenzima A, que es un intermediario también del ciclo de Krebs. Si tengo suficiente cantidad de este intermediario, ¿para qué voy a querer más energía? Y el otro es el aminoácido alanina, que como ustedes se acuerdan, la alanina se puede producir piruvato a través del fenómeno o del proceso de la transaminación. Entonces, si hay si hay mucha cantidad de alanina, entonces esa alanina puede producir piruvato, entonces significa que no es necesario producir más piruvato. Y también tenemos en este caso en la piruvatoquinasa una regulación de tipo hormonal. En este caso la regulación de tipo hormonal va a ser la siguiente, también insulina y glucagón. Vean que la insulina y el glucagón van a ser hormonas que van a ir inactivando o activando las distintas enzimas de la glucólisis, ¿no? En el caso de la piruvatoquinasa, la insulina lo que va a hacer es activar a la piruvatoquinasa, es decir, va a permitir que ésta empiece a funcionar. Y en el caso del glucagón lo que va a hacer inhibir a la piruvatoquinasa, perdón, de tal manera que inhibe que haya conversión del fosfoenol piruvato a piruvato, ¿no? Acá hay algo importante referente a esta enzima, la piruvatoquinasa. Existe una patología, una enfermedad que se conoce como deficiencia de piruvatoquinasa, ¿no? Esta deficiencia de piruvatoquinasa
es muy notable, sobre todo a nivel de los glóbulos rojos, ¿no? Los eritrocitos, los glóbulos rojos, ellos dependen mucho de la formación de piruvato porque ellos no tienen mitocondrias. Entonces el piruvato, básicamente la glucólisis y la generación de piruvato es lo que le va a permitir generar a ellos energía. Entonces, en este caso dependen mucho de la formación de piruvato. ¿Para qué? Para que pueda actuar una bomba, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, que se encuentra en sus membranas. Esta bomba de sodio-potasio ATPasa es lo que le va a permitir mantener la forma al eritrocito y depende de la generación de energía. Entonces, estos eritrocitos van a depender que haya una adecuada formación de piruvato para poder obtener energía. Entonces, ¿qué pasa cuando falta esa enzima? No se forma piruvato, no se puede obtener energía a través de la formación porque no hay piruvato, entonces esta enzima empieza a actuar, esta bomba no puede actuar de manera adecuada y el eritrocito pierde su forma. Entonces pierde su forma y entonces el eritrocito se deforma y finalmente produce hemólisis, que es la lisis, la ruptura de los eritrocitos, ¿no? Entonces vean cómo a nivel clínico podemos ver cómo el impacto que puede tener sobre cada una de estas células para crear, cuando están alteradas, para crear algún tipo de patología, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con el piruvato que ha sido formado en la glucólisis. Entonces, habíamos visto que al final de la degradación de una molécula de glucosa vamos a tener dos piruvatos, ¿no? Una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos va a dar origen a dos moléculas de piruvato que tienen 3 carbonos. ¿Y cuál es el destino de ese piruvato? Pues el piruvato lo que va a hacer es convertirse en otras moléculas para poder continuar a partir de ellas otras vías. En el caso del piruvato puede tener o puede convertirse en algunas moléculas en condiciones anaeróbicas, es decir, cuando no hay presencia de oxígeno, y en condiciones aeróbicas cuando hay presencia de oxígeno. En este caso vamos a tener que en presencia de oxígeno, es decir, en condiciones aeróbicas, cuando hay oxígeno, sí hay oxígeno, el piruvato va a ingresar a la mitocondria y va a poder formar acetilcoenzima A o va a poder formar oxalacetato. En el caso de la acetilcoenzima A, la acetilcoenzima A va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser primero intermediario en el ciclo de Krebs. Eso quiere decir que el piruvato al convertirse en acetilcoenzima A va a permitir que ingrese a toda la vía del ciclo de Krebs para poder obtener más energía a partir de esta molécula. Y lo otro también es que la acetilcoenzima A va a ser importante para la síntesis de ácidos grasos. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que cuando haya un exceso de piruvato, probablemente parte del piruvato que se va a convertir en acetilcoenzima A va a ir para la formación de grasas, ¿no? Es por eso, y esta es la lógica de cuando ustedes consumen en exceso carbohidrato, el carbohidrato, no todo ese carbohidrato finalmente se termina gastando como energía. Entonces parte de ese carbohidrato, al ser procesado, obviamente ese carbohidrato se rompe, termina siendo glucosa, y la glucosa al ser procesada, pues una parte de esa glucosa que se convierte en piruvato, ese piruvato va a ir a acetilcoenzima A, y si se encuentra en exceso porque hemos comido demasiada carbohidrato, esa acetilcoenzima A puede ir a la formación de grasa y uno subir de peso. Mientras que en el caso del oxalacetato, el oxalacetato también es un intermediario del ciclo de Krebs. Entonces, si yo tengo compuesto, también voy a poder ingresar para poder obtener energía, pero además el oxalacetato también es importante para la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa de novo, ¿no? Entonces, en ciertas condiciones muchas veces el oxalacetato va nuevamente a revertir la vía para poder formar glucosa, ¿no? Y en condiciones anaeróbicas, eso quiere decir cuando no hay oxígeno, en condiciones anaeróbicas, ya sin oxígeno, el piruvato se puede transformar en dos moléculas, en lactato o etanol. Etanol no se hace en nuestro organismo, nosotros no formamos etanol a partir de piruvato, solamente tenemos capacidad para formar lactato.
¿no? Y a eso se le conoce como el metabolismo anaeróbico de la glucosa, donde el piruvato va a ir a formar el lactato, ¿no? Entonces, vean ustedes que finalmente en nuestro organismo vamos a tener tres destinos del piruvato: ir hacia el metabolismo aeróbico para formar acetilcoenzima y oxalacetato, o ir al metabolismo anaeróbico para formar lactato. Etanol, como les digo, no lo hacemos nosotros, lo hacen las bacterias.